1 de septiembre, contamos con plataformas y herramientas virtuales para que puedas seguir creciendo a tu manera. Conoce más en puse.edu.es. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 7:39 en el territorio continental ecuatoriano. La revista de opinión Democracia da la bienvenida al ministro del Trabajo, el arquitecto Patricio Donoso. Un gusto dialogar con Patricio sobre algunos puntos fundamentales. Hay una expectativa en el país por conocer el contenido del denominado proyecto de ley de oportunidades, que busca salidas urgentes frente a un panorama que es muy difícil y necesita salidas de manera urgente. Un 70% de ecuatorianos en condiciones precarias, solo un 30% está en pleno empleo. Sin embargo, vemos algunos discursos políticos en la Asamblea Nacional aún no conocen, y Patricio Donoso, que ha vivido durante 8 años en la Asamblea Nacional, sabe el ambiente, aún no conocen el proyecto y ya dicen que se van a oponer. En primer lugar, sería bueno dar los lineamientos concretos, generales, de lo que espera el país de este proyecto de ley de oportunidades. Muy buen día al arquitecto Donoso. Muy buenos días, Miguel. Por supuesto, agradeciéndole esta entrevista y deseándole todo éxito en su función como periodista de tantos años hoy en Radio Democracia, en EXA. Le deseo lo mejor, estimado Miguel, primero. Segundo, usted ha manifestado y con razón que hay 7 de cada 10 ecuatorianos en situación precaria porque no tienen empleo. 7 de cada 10. Son casi 6 millones de ecuatorianos que están en esa situación precaria. Esa es la precarización que queremos atacar. Nada es más precario que no tener empleo. Por tanto, no nos confundan discursos que no están acertados, en el sentido de que por ahí alguien dijo que queremos precarizar el trabajo. Todo lo contrario, queremos atacar esa precarización directa, que significa que casi 6 millones de ecuatorianos no tengan empleo. Y usted acaba de mencionar al inicio de la entrevista, Miguel, que existe gran expectativa. Por supuesto, hay 6 millones de ecuatorianos que están expectantes a tener un marco jurídico que les sea favorable para conseguir empleo. Decimos que en el gobierno del encuentro encuentra empleo, por supuesto que sí, pero antes de ir directamente a su pregunta periodística, Miguel, déjeme decirle que en 100 días se vacunaron 9 millones de ecuatorianos cumpliendo la oferta del presidente Guillermo Lasso, y lo hicimos juntos, todos los ecuatorianos. Imagínese usted, si continuamos juntos, ¿cuánto más podemos lograr? Y este es el ejemplo o la idea referente a conseguir una ley que dé posibilidades reales de conseguir empleo a aquellos que no lo tienen. Vamos directamente al tema. Las cifras son tan dramáticas que el gobierno del encuentro, el gobierno de Guillermo Lasso, no está dispuesto a hacer lo mismo que hicieron pretéritos regímenes. Porque si hacemos lo mismo y la receta hecha desde hace muchísimos años, el resultado será igualmente dramático. Por tanto, la lógica dice que debemos hacer algo diferente. Y es algo diferente, es tener una ley que facilite la contratación de personal, que el microempresario, sobre todo el microempresario, estimado Miguel, y aquellos que me ven y escuchan a través de Democracia, el microempresario pierda el miedo a contratar más gente, pierda el miedo a incorporar nuevos trabajadores a su nómina de trabajadores, que el microempresario, las MIPYMES, que son los grandes generadores de empleo, porcentualmente casi el 90% del empleo se genera en las MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, microempresarios, pierdan el miedo a abrir nuevas sucursales, por ejemplo, en la propia ciudad de su labor o en otras ciudades a lo largo y ancho de la geografía nacional. Pierdan el miedo a invertir capital fresco, capital de riesgo, o a reinvertir, si Dios mediante, en tenido utilidades. De eso se trata conceptualmente el proyecto, darle menor rigidez a una normativa que lo que intenta es que precisamente se pierda el miedo. Si alguien tiene
alguna otra receta para generar empleo, que me da cuenta. Pero yo, y bien lo dice usted, estuve 8 años en la legislatura, 2 de ellos como vicepresidente, y a pesar de que alguien por ahí dice algo con respecto a este tema, es importante esa experiencia porque sé cómo se tramita una ley. Y por supuesto la forma sensata es conversar con la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, y lo he hecho en 3 oportunidades. Pasado mañana miércoles estaré nuevamente, o creo que es el subsiguiente miércoles, estaré en la comisión, precisamente hablando de la parte conceptual de una normativa que implique aliviar la vida del emprendedor, del microempresario, para que contrate más trabajadores. Es que de eso se trata, estimado Miguel, que se puedan contratar más trabajadores. ¿Cómo? Generando seguridad jurídica. Para empezar, seguridad jurídica a las microempresas. Segundo, inversión, tanto nacional como extranjera. Es evidente que la palabra xenofobia debe ser borrada del léxico de la política ecuatoriana. Debemos atraer inversión extranjera porque si entran más dólares a través de inversión extranjera directa, habrán más emprendimientos, por tanto, más generación de fuentes de trabajo y empleo, y solo así podremos empezar a satisfacer la grave situación de los dolientes verdaderos en esto. Ya voy a hablar de los dolientes, que son los que están o desempleados o subempleados o viven en la informalidad. Y resulta, y usted lo anota con acierto, Miguel, hay gente que no conoce el proyecto y ya se opone, Como leí un tuit esta mañana que decía, algunos se opondrían a un proyecto de ley para eliminar la desnutrición crónica solamente porque es propuesta del gobierno. Es que es increíble. Lo que tenemos que hacer es dialogar, y para ello yo sí he conversado con todos. He conversado en mi despacho con los dirigentes sindicales, por supuesto que sí, con todos o casi todos. He conversado con todos o casi todos los dirigentes de los empresarios, y he conversado con todos los medios de comunicación para sociabilizar esta idea que tiene el gobierno de Guillermo Lasso. Señor ministro del Trabajo, ¿cuándo llegará este proyecto a la Asamblea Nacional para que sobre bases ciertas pudieran opinar no solo en la Asamblea, sino la dirigencia sindical, la dirigencia empresarial? El proyecto está bastante avanzado, casi listo. El presidente de la República decidirá el cuándo, pero por supuesto que más allá de la preocupación que puedan tener dirigentes sindicales, mi preocupación es qué pasa con los desempleados o subempleados o informales. Mire usted, si va cualquier día, y lo repito permanentemente, y si alguien se disgusta, que se disguste, pero repito permanentemente que si van a la esquina de las avenidas 6 de diciembre y Granados en Quito, verán el dramático escenario de centenares de obreros de la construcción que no tienen empleo, que están buscando una chaucha ese día para o comer, o por lo menos no mal comer. A ellos a esos dolientes tenemos que darles una salida, una viabilidad de que consigan un empleo. Y yo insto, con todo el respeto, por supuesto, a los dirigentes sindicales que, más allá de preocuparse de los trabajadores, que está bien, que se preocupen de los no trabajadores, de los que no tienen empleo, de aquellos que no tienen afiliación a la seguridad social, porque no están en una nómina, para que la tengan, para que tengan un 13º sueldo, un 14º sueldo, un sueldo propiamente dicho, que tengan fondos de reserva, vacaciones y afiliación a la seguridad social, que además será, Dios mediante, el primer paso para empezar a salvar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de más aportantes, nuevos aportantes, que nutran a la seguridad social, y esta puede atender, por ejemplo, un préstamo hipotecario, un préstamo Quiro Rafaelo, atención a la salud, no solamente a 1 de cada 3 ecuatorianos que Dios mediante sí tienen empleo, sino a aquellos casi 6 millones que representan 2/3 de la población económicamente activa que no tienen empleo. Esa es la parte conceptual del proyecto de ley. Siendo importante el diálogo, señor ministro Donoso, lo reivindicamos el diálogo, pero que debe ser un diálogo con soluciones concretas, puede ser con divergencias a las que tienen derecho. Quisiera resumir esta mañana el presidente de turno del FUD, José Villavicencio, lo que decía en Democracia respecto de los planteamientos cuando le exigimos cuáles son los planteamientos concretos que ellos señalan. El Frente Unitario va a presentar una propuesta de código laboral a la Asamblea Nacional los próximos días, que sirva como elemento para la discusión
en nuestro país. No nos oponemos a todo, nos oponemos a las injusticias, a las normativas que han generado más miseria, más explotación laboral para los trabajadores en este país. A eso nos oponemos. Tercero, se ha planteado que nos oponemos al trabajo por horas. Nosotros estamos planteando el trabajo parcial permanente. Esto es 4 horas diarias, 20 a la semana, 80 al mes, con todos los beneficios de ley. Eso es lo adecuado. Tercero, nosotros ratificamos, no se puede tener trabajadores en categorías, unos con derechos y otros sin derechos. Cuarto, ¿por qué no funcionó y no generó más trabajo la famosa eliminación de la tercerización laboral? Porque se eliminó, sí, a través del mandato 8, pero al otro día o meses después, para no exagerar, se implementó la famosa externalización laboral, que sigue vigente. Quieren consulta popular, de acuerdo. Vamos a la consulta popular. Consultémosle al pueblo ecuatoriano si quiere 2 leyes paralelas en nuestro país referente al tema laboral. Consultémosle al pueblo ecuatoriano si están de acuerdo con incrementar los aportes, los años de jubilación y reducir las pensiones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o el pueblo quiere que el Estado pague su deuda. El ministro dice que ya ha socializado esa ley. Es falso. Bueno, decía que no han conversado ampliamente con usted, señor ministro. Sin embargo, le glosé al dirigente sindical, por ejemplo, ¿por qué tiene que ser rígido 4 horas diarias en la jornada parcial permanente, 20 a la semana? ¿Por qué no puede ser 5 o 6 o 3 o 2 de acuerdo a las necesidades? ¿Por qué anclarse a una posición rígida? Y lo que preocupa, que también plantea el señor ministro, es ir a un nuevo código del trabajo. Algún día tendrá que hacerlo el Ecuador, pero si este momento nos dilatamos frente a las angustias y necesidades de empleo, simplemente sabemos cómo funciona la Asamblea Nacional, nos volvemos a enredar y no habrá salidas. Por favor, ministro. Muchas gracias. Le tomo la palabra al señor Villavicencio, le tomo la palabra en el tema, por lo menos, de las horas. Lo que vamos a establecer es que existan ecuatorianos, sobre todo estudiantes, que puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo. Le tomo la palabra al señor Villavicencio. Que puedan trabajar y estudiar, repito, al mismo tiempo, porque no hay derecho que a un joven estudiante se le obligue, en términos prácticos, a renunciar a su trabajo o dejar de trabajar, a sus estudios, dejar de estudiar, porque necesita trabajar. Tenemos que permitir que puedan hacer lo que hicimos nosotros, Miguel, cuando jóvenes, estudiar y trabajar al mismo tiempo. Me parece muy bien. Y además queremos establecer, por ejemplo, ya en términos generales, que esas 40 horas semanales se mantengan, pero puedan distribuirse en forma diferenciada en los diferentes días de la semana, no necesariamente por 8 cada día, para que esa acción en mérito a las necesidades del giro del negocio puedan ser más útiles a las dos partes, trabajadores y empleadores. Segundo, ¿de dónde saca el señor Villavicencio que lo que queremos es reducir las pensiones en el IES? ¿De dónde saca eso? ¿De dónde saca que queremos precarizar aquello? Y cuando el señor Villavicencio habla de derechos, le paso el dato al señor Villavicencio, que le dije personalmente, porque nos hemos reunido en el piso del Ministerio del Trabajo, nos hemos reunido. ¿Y de dónde saca él que que van a haber trabajadores unos con más derechos que otros? No. Todos los trabajadores tendrán derecho. Lo que necesitamos es que tengan derechos los que ahora no tienen empleo, a fin de que, consiguiendo empleo, que es el primer derecho, consiguiendo empleo, puedan acceder a un sueldo, a un 13º, a un 14º sueldo, a vacaciones, a fondos de reserva y afiliación a la seguridad social. Nadie quiere quitar los derechos de nadie, señor Villavicencio, nadie. Más bien queremos corroborar y confirmar los derechos adquiridos de los trabajadores, aquellos que están bajo la normativa del Código del Trabajo. Por supuesto, se mantienen todos esos derechos, y quienes Dios mediante consigan empleo a través de este nuevo marco legal, que es complementario al Código del Trabajo, también tendrán todos los derechos. Por lo tanto, no hablemos de que habrán ecuatorianos o trabajadores, unos con más derechos y otros sin derechos. Absurdo. Le tomo la palabra en cuanto a la justicia. La primera injusticia, estimado José Villavicencio, es no tener empleo. Por lo tanto, aprobemos una ley. Yo no veo a alguien que pueda oponerse sensatamente a una ley que apoya a los artesanos, ampliando el número de operativos o operantes, operarios, así les llaman, de los mantengan como tales con todas las ventajas que deben tener los artesanos. ¿Quién se va a oponer a un proyecto de ley que quiere favorecer a los artesanos? ¿Quién se va a oponer a un proyecto de ley
que intenta incorporar, y le paso el dato a Miguel, que intenta incorporar la denominada economía violeta en el proyecto, es decir, incentivos tributarios a aquellas microempresas y empresas en general que contraten más mujeres, y sobre todo en posiciones jerárquicas, dándoles importancia. ¿Quién se puede oponer sensatamente a un proyecto de ley? Y les he dicho, por supuesto, a todos, tanto trabajadores como empleadores, a un proyecto de ley que intente en forma progresiva que las mujeres tengan salarios similares a los de los hombres para similares responsabilidades. ¿Quién puede oponerse a un proyecto de ley que intenta que los jóvenes ecuatorianos cumplan su misión de vida, que es tener una carrera universitaria, una carrera profesional, una carrera técnica, pero a la par que puedan llevar algo de dinero a su familia, es decir, que puedan trabajar? Esta respuesta a lo que usted me acaba de pasar del señor Villar. Y algo más también. El 11 de abril, el país ya tomó su opinión con respecto a la línea política que debemos seguir. El 11 de abril ganó electoralmente Guillermo Lasso y su forma de ver o su óptica con respecto al país. Y esa es la que tiene que aplicarse, por supuesto. ¿Que hay que dialogar? Por supuesto, dialogar con todos, así debe ser. Ministro, lo que han pedido es que se sociabilice y el problema que veo es que ellos quieren, con el respeto que se merecen, un nuevo código del trabajo. Es una aspiración justa. Sin embargo, este momento, ir en estas condiciones, en lugar de buscar salidas urgentes, ir al debate de un nuevo código del trabajo, esto va a enredar mucho más, va a demorar, va a dilatar. Mientras tanto, la gente reclama empleo. Su lectura es la correcta. No vamos a topar el código del trabajo. Vamos a hacer un proyecto importante que genere oportunidades y no dilatar más, porque topar aquello que usted mencionó, pues, casi 6 millones de ecuatorianos que están en la desesperanza. A esos dolientes hay que darles una respuesta. Y toda pasión y cariño a los dirigentes, sí es sociabilizar. Usted utiliza el verbo sociabilizar, no socializar, eso es una fiesta o un socialismo. Lo respeto mucho, por supuesto. Señor ministro, ¿cómo podría resumir los 100 días de administración en su cartera de Estado? ¿Cómo está la conflictividad laboral? ¿En qué condiciones? ¿Qué se ha hecho en estos 100 días? Hemos manejado con mucha prudencia las relaciones de los trabajadores con los empleadores. Hemos tenido sendas reuniones con muchísimos grupos y hemos dado muchísimas soluciones a través de emitir resoluciones del Ministerio del Trabajo, por un lado. Por otro lado, algo mucho más visible es aquello de haber regresado presencialmente al trabajo presencial, vamos, en forma progresiva y con las bioseguridades, a través de la participación del Ministerio del Trabajo en el COE. Y hemos establecido las dos variables importantes, que son número de vacunados, número de casos, así definir el aforo en cada institución pública y en cada empresa privada. Y debo decir con enorme orgullo, no he tenido una sola queja productivo privado en cuanto al regreso progresivo al trabajo presencial. Y en cuanto a las instituciones públicas, quizás 2 o 3 inquietudes, absueltas, por supuesto, favorablemente. De tal manera que nos ha ido bien en ese sentido. Mejor atención al público. Hay temas rezagados desde hace rato largo, por supuesto, pero vamos trabajándolo. Ahora bien, decía al inicio de la entrevista que si en 100 días todos juntos logramos la vacunación de 9 millones de ecuatorianos bajo el liderazgo del presidente Guillermo Lasso, imaginémonos cuánto más podríamos lograr si seguimos juntos. Por ejemplo, el tema aquel de tener una ley que implique más fuentes de trabajo y empleo. Sin embargo, sabemos las posiciones políticas que existen y si insisten en un nuevo código del trabajo, señor ministro, esto no pudiera enredar aún más el panorama cuando se requieren soluciones urgentes. Así es. Lo que no queremos es enredar las cosas, sino dar pronta solución. Y lo segundo es lo más que implique generar oportunidades. Generar oportunidades desde el vamos, con una ley mucho más expedita, mucho más sencilla, mucho más acorde con los tiempos que estamos viviendo. Porque sabemos que el Código del Trabajo no ha generado pues, las oportunidades de empleo que el país necesita, a tal punto que hoy por tratado
tanto usted como en el programa anterior que lo escuché, son dramáticas. Por lo tanto, esa dramática situación está compatible atacando esa precarización brutal que es no tener empleo, porque nada es más precario que no tener empleo. ¿Cómo está la conflictividad laboral, señor ministro? Las cosas van bastante bien, se han solucionado algunos, siempre habrá problemas, por supuesto. Vivimos en un país, como todos los países del mundo, donde siempre hay conflictos, pero estos han sido manejados con mucha solvencia por parte de los funcionarios del Ministerio del Trabajo. Señor ministro, en estas condiciones y luego de los 100 días, ¿cómo acometer en estas urgencias desde el punto de vista de las relaciones laborales? Estamos generando, hablo en plural, porque somos un equipo, un ambiente amigable, sensato entre trabajadores y empleadores. Y por supuesto, esto ha hecho que hemos tenido, me parece que múltiples mesas de trabajo con jóvenes, con mujeres, hemos tenido diálogo con la OIT, Organización Internacional del Trabajo, de la cual nosotros somos, creo que el 6º país firmante de la OIT o parte de la Organización Internacional del Trabajo. Hemos conversado con muchísimos sindicatos. El día viernes de la semana pasada, me parece que fue el jueves, suscribí como testigo de honor un contrato colectivo de casi 6.000 trabajadores del sindicato del Ministerio de Educación, en presencia o conjuntamente con la ministra de Educación, María Brown. Por tanto, sí hemos hecho cosas interesantes, importantes. Lo que pasa es que algunas personas siempre tienen como mecanismo político el oponerse a todo, y eso está mal. Tenemos que abrirnos, saber escuchar, que es lo que he hecho yo, y por supuesto poder decir con frontalidad, pero con respeto, la opinión de cada quien. A propósito de lo que usted señala, señor ministro, los contratos colectivos en el sector privado y en el sector público, por ejemplo, yo tengo, me ha llegado información respecto de contratos en el sector eléctrico que maneja SELEC, en donde habría presuntos enormes beneficios en medio de una crisis que vive el Ecuador. Ojalá ese caso que usted me manifiesta tenga ya un informe para saber a qué atenernos, pero el que yo le mencionaba hace un rato, lo que firmé el día jueves o viernes, que fue un contrato colectivo con 5.775 trabajadores del Ministerio de Educación, es en el sector público. Por lo tanto, sí se le da una enorme trascendencia al sector público. Y con grandes empresas, no tanto grandes en tamaño, sino en número, también se han hecho operativos importantes por parte del Ministerio, a tal punto que esa conflictividad que siempre suele existir ha sido menor en estos 3 meses y medio, en estos 105 días que estamos al mando y al comando del Ministerio de Trabajo. Quisiera precisarle para dar luces, señor ministro, el tema que le citaba de los beneficios exagerados en el sector eléctrico es de Machala, en el que indican que la semana anterior les cancelaban unos inaceptables valores por antigüedad. Es decir, esto es parte de la distorsión que ha habido en el país y que no se ha podido cortar. Mientras unos no tienen empleo, otros son beneficiados exageradamente. Así es, pero la mayor injusticia se da y es visible en aquellos informales. Es que es terrible la situación de los informales, Miguel. Un informal no solamente que no tiene ingresos, no solamente que hay días que no come, no solamente eso, sino que no tiene seguridad social, no puede atender su quebrantada salud, no puede acceder a un préstamo hipotecario, quirografario, no goza de vacaciones, más allá de que no tiene empleo, pero tiene que estar parado en las esquinas de las ciudades, de las calles de las ciudades del Ecuador, buscando la chamba o el cachuelo, como dicen los costeños. Por lo tanto, esa es la mayor de las injusticias. Que por el otro lado también hay injusticias, por supuesto que sí. Para eso está precisamente la sensatez de un ministerio que trata, y lo ha logrado en gran medida, de generar un ambiente amigable entre trabajadores y empleadores. Pero esos contratos que le señalaba, señor ministro, debieran ser replanteados, cambiados, más aún si son recursos públicos. Tendría que conocer el caso expresamente, pues, para pronunciar, sin duda. Respecto de las perspectivas, señor ministro Donoso, luego de estos 100 días, ¿cómo va usted a sociabilizar cuando los dirigentes también se quejan, lo decía José Villavicencio,
que no han sido convocados, aun cuando usted ha sido claro y que sí les han convocado, que sí se ha reunido, a fin de que no queden pretextos de que se oponen porque no conocen o porque no les convocaron. Me he reunido con el señor Villavicencio, de lo que recuerdo, en el piso 12, recién nomás. El piso 12 del Ministerio del Trabajo, convocado por mí. Él y estuvieron otros dirigentes, y en otras reuniones han estado el señor Jaime Arciniega, ha estado el señor Edgar Zarango, el señor Mesías Tatamuez, y podría darle muchísimos nombres más, de tal manera que sí me he reunido, porque es parte de la responsabilidad que tengo como ministro del Trabajo. Claro, el problema es cuando se pasa a una posición política en donde Claro. no nos vamos a poner de acuerdo si no se aterriza, no en un debate político, que es importante, sino en un debate técnico sobre los contenidos, los cambios que pudieran hacerse, pero para avanzar, no para mantener una posición política irreductible. Así es, y les he dicho que no nos preocupemos solamente de los derechos de los trabajadores, que está bien, todos lo hacemos y lo seguiremos haciendo, pero empecemos a preocuparnos de los derechos de los no trabajadores, que son los más. Son 2/3 de la PEA, población económicamente activa, son casi 6 millones de ecuatorianos. Por lo tanto, yo sí insto a que nos preocupemos también de los desempleados, subempleados e informales. Y por supuesto, cuando nos opongamos a algo, no lo hagamos con argumentación, y no solamente porque nace esta iniciativa del régimen, que les recuerdo a todos, ganó las elecciones del 11 de abril y por supuesto tiene pleno derecho democrático, sin duda, conversando con todos, extendiendo la mano, como lo hace siempre el presidente Guillermo Lasso, pero es la opinión del gobierno el que se haga tal o cual tema, debatiéndolo con quienes, con todos los ecuatorianos, con las organizaciones y también, pues por supuesto, con la Asamblea Nacional. ¿Qué está pensando, señor ministro Donoso, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, cuando anteriormente, frente a la pandemia, ya habló de la necesidad de la flexibilización laboral, los contratos laborales, con una circunstancia de que esta palabra flexibilización genera urticaria a quienes no quieren saber de flexibilización? Urticaria gratuita, porque póngale, cambien si quiere de palabra y pongan soluciones rápidas o por lo menos consistentes. Si no quieren usar esa palabra, no la usen. La OIT sí la usa, por supuesto. Y la OIT siempre está preocupada de la situación de las mujeres y de los jóvenes, porque las cifras dramáticas que acabamos de relatar en esta entrevista, estimado Miguel, son aún más dramáticas cuando se trata de mujeres y de jóvenes. Entonces yo les quiero preguntar a aquellos dirigentes que usted hace referencia, ¿se van a oponer a una ley que significará generar incentivos tributarios a aquellas microempresas que contraten mujeres, que contraten jóvenes, sobre todo lo primero, mujeres? Ese es el proyecto, y les he dicho en las reuniones que he mantenido, que lo que intentamos es incorporar la denominada economía violeta, y que las mujeres puedan ganar el mismo salario de los hombres, de forma progresiva, por supuesto, para similares responsabilidades. Eso dice la OIT. Y ante su pregunta de qué opina la OIT, eso, que debemos ser menos rígidos, que debemos hacer lo que en los países circundantes al Ecuador lo han hecho, menos rigidez laboral, que ha implicado el que tengan menor porcentaje de desempleados, y por supuesto que atendamos a las mujeres y sobre todo a los jóvenes, con aquello de que se les permita trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero que les facilitemos de verdad, a fin de que ellos puedan tener un mejor futuro. En cuanto al Seguro Social ecuatoriano, que es materia por lo extenso de esto, quisiera una opinión del ministro del Trabajo, porque también se han quejado de ello, a sabiendas de que aquí corresponde a todos. Son recursos diferentes del fisco y que, en verdad, la crisis que deviene con algunos ingredientes, es testigo el ministro Donoso, la famosa ley mal llamada de justicia laboral que tanto dañó y perjudicó al Seguro Social ecuatoriano. Voy a hacer una analogía para dar respuesta a su sensata inquietud periodística, Miguel. He luchado por 8 años en la Asamblea que los dineros del IES no puedan ser topados, porque es plata de los pensionistas, de los jubilados y de los aportantes. Y hago la analogía con el Banco Central. Peleé duro, bregué duro, argumenté duro para que se defienda la dolarización y no se puedan tomar los recursos del Banco Central para defender la dolarización precisamente. Y hubieron algunos que se opusieron, ya sabemos quiénes, los de siempre, se opusieron a que no se puedan tomar los fondos del Banco Central
y también estoy luchando duro, y luché duro durante los 8 años y 2 como vicepresidente de la Asamblea, para que no se vuelva a topar la plata del IES, porque esa plata, repito, no es propiedad del Estado, y lo hemos logrado en alguna medida. El gobierno del encuentro, que lo lidera Guillermo Lasso, no está tomando ni la plata del Banco Central ni la plata del Seguro Social, y también lo mismo debe ser con respecto a los dineros de la ISPOL y del ISPA. Pero ahí vemos el atraco que le hicieron a la plata de los policías, increíble pero cierto, y hay algunos que mantienen silencio sobre aquel atraco de millones de dólares del Instituto de Seguridad Social de la Policía. Eso es lo primero. Lo segundo, el mejor favor que le podemos dar al IES, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es generar nuevos aportantes a través de la formalización de aquellos ecuatorianos que son informales y queremos que tengan un trabajo formal con afiliación a la Seguridad Social. Y señor Villavicencio, con todos los derechos, 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones y fondos de reserva, y sobre todo el derecho mayor, que es tener empleo. Una pregunta final por ahora, señor ministro Donoso. Si bien es decisión del presidente Lasso el envío del proyecto de ley de oportunidades, ¿cuándo cree usted que pudiera plasmarse esto para que se pueda debatir sobre bases ciertas? Contestaré con verdad, lo más pronto posible, lo más pronto posible. Sin embargo, soy respetuoso de la decisión del presidente Guillermo Lasso. Él dirá al país el momento en que remita aquel proyecto y aquel concepto de generar empleo en este país. Bien, al señor ministro de Trabajo, arquitecto Patricio Donoso, como siempre, muchas gracias por atender a las inquietudes periodísticas. Muchísimas gracias a usted, Miguel, que tenga muy buenos días y éxitos en su labor. Muchas gracias. Muy amable. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, aquí en la revista de Opinión Democracia, 8:11 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya tenemos un diálogo aquí en EXA con el ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Mauricio Montalvo, temas de interés, no solo lo que ha ocurrido en los 100 días, sino las perspectivas en las relaciones internacionales del Ecuador. La revista de Opinión Democracia se transmite por EXA FM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Inicio de espacio promocional y publicitario. 24 horas. A partir del 6 de septiembre. Ahora desde la 1 de la tarde. Información creíble.